En línea, invitado especial. Bueno, así es, ya estamos en línea, ya tenemos por aquí a nuestro invitado especial, licenciado Richard Medina Gómez. Richard, quien es economista, graduado en INTED con maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Bienvenido en línea. Hola, muy buenas tardes. Para mí es un placer estar de nuevo con ustedes y un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las distintas plataformas. Nosotros sumamente contentísimos de que usted esté aquí porque hoy vamos a hablar de economía, que es lo que ahora mismo tiene a República Dominicana como en expectativa, a pesar de la famosa reforma tributaria que echó hacia atrás. Aún quedan como esas secuelas del miedo de qué pasará por la consecuencia de que no surgió. Ahora le pregunto, República Dominicana ahora mismo está como uno de los países que ha tenido un buen desarrollo económico después del post-COVID, pero también se dice que es necesario una reforma fiscal. Y ahí mismo usted me le va a explicar un poquito al público de En Línea cuál es la diferencia entre una reforma fiscal y una reforma tributaria. Bueno, respecto a que nosotros somos uno de los países que mejor nos ha ido después del COVID, eso es cierto, pero tiene un asterisco. Y el asterisco es que República Dominicana es un país que crece mucho. Tradicionalmente nosotros somos el campeón de crecimiento en América Latina. 2014-2019 fuimos los que más crecimos por mucho, creciendo 5 o 6% por año, que es una cifra muy alta. Ahora bien, cuando uno ve los datos después de la pandemia, el empleo se recuperó apenas el año pasado, en 2023. Estamos creando en promedio los últimos, de 2020 a 2024, estamos creando en promedio algunos 60,000 empleos por año. Y de 2014 a 2019 creamos 130,000 empleos por año. O sea que era una economía que estaba pujante, estaba generando mucho empleo y permitiendo que aumente el salario a la gente. Ahora no vemos eso. Lo que vemos es un salario que se estanca, el salario en términos de poder adquisitivo, lo que se llama el salario real, que dicta mucho lo que habíamos previo a pandemia. Entonces yo creo que a pesar de que crecimos más que quizá el promedio de América Latina, sí es cierto, no fuimos el que más crecimos, no hemos generado tantos empleos como generábamos antes, y el salario ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque aquellos que nos ven sienten que el salario se ha quedado estancado y puede consumir menos bienes. Sobre el tema de la reforma fiscal es cuando un gobierno aumenta su recaudación, que más que nada había impuestos, y reduce su gasto público, con la idea de que las finanzas estén más equilibradas, es decir, que el déficit esté más equilibrado. Déficit es cuando se gasta más de lo que se ingresa. Así le pasa al gobierno como le pasa en una casa. Reforma tributaria es solamente el componente de aumento de impuestos para tratar de equilibrar las cuentas fiscales. República Dominicana necesita una reforma fiscal, eso es algo que tiene más de 10 años, 15 años en el tapete. Sin embargo, la propuesta de reforma que tiró el gobierno en octubre dista mucho de lo que de hecho es una reforma muy regresiva, era muy agresiva y era algo que nadie estaba pidiendo. Más que nada golpeaba a la clase media, cuando ya la clase media es la que paga la mayor parte de los impuestos en República Dominicana. Golpeaba a aquellos que tienen una vivienda sin ninguna necesidad, bajando el mínimo exento del IPI, y golpeaba a los sectores que son más dinámicos en la economía y que generan más empleo, como el turismo, la industria, la zona franca y la construcción. Entonces fue una reforma bastante extraña. El gobierno no habló con nadie, no conversó eso con nadie, no tomó opinión de nadie, se cerró en un acto de arbitrariedad, diría yo. Y los resultados están ahí. La misma sociedad, los mismos empresarios tuvieron que empoderarse y echarle para atrás la reforma al gobierno. Richard, vimos ahora que el gobierno dice que no la va a implementar tampoco el año próximo, en el 2025, pero sí se va a enfocar en trabajar en los evasores de impuestos y crear, es decir, a los informales, formalizarlos para que paguen más impuestos. ¿Tú crees que esas medidas están correctas para...? Yo creo que sí hay que enfocarse en reducir la evasión. Aquí la evasión es 3 veces, la evasión nada más de impuestos sobre la renta de las empresas, es 3 veces el monto que se quería recaudar con la reforma fiscal. O sea que es un número bastante grande, 3 veces y media para ser exacto. Wow. Sobre qué va a hacer el gobierno, hay una gran duda. Cuando pasaron las elecciones, el gobierno comenzó a decir que venía una reforma fiscal. Y no fue hasta 5 meses después, sin hablar con nadie, con ningún sector económico de República Dominicana, que lanzan la propuesta de reforma.
Y eso hizo que la economía se fuera ralentizando, se pusiera más lenta. Si ustedes lo notan ahora, hay menos circulante. Usted va un fin de semana a un restaurante, a un sitio de comida, hay menos gente, porque no hay tanto dinero moviéndose. El hecho de que pararon la reforma, la retiraron, y no, el presidente no ha dicho claramente qué es lo que van a hacer. Yo creo que eso es un error del gobierno. El gobierno tiene que decir si va a reintroducir la reforma, cuándo lo va a reintroducir, si va a renegociar la reforma con un grupo de sectores. Yo entiendo que debe hacerlo en el CES, el Consejo Económico y Social, que es lo que manda la Constitución, o si no va a hacer ninguna reforma y lo que va es simplemente a modificar el presupuesto. Pero tiene que darle claridad a los agentes económicos, a los empresarios, a los inversionistas y al público que está aquí, los consumidores, personas como nosotros, las familias, para que se planifique para el año que viene, porque si no la economía va a resentirse en estos 2 últimos meses del año. Sobre el tema de reducir la evasión, eso lo dijo el gobierno. Ahora, la pregunta que yo hago es, bueno, si sabemos que hay una fuente muy grande de recursos para evitar hacer una reforma fiscal en los términos tan agresivos y regresivos, es decir, afectando a los sectores menos pudientes que había para la reforma fiscal que se mandó en octubre, ¿por qué entonces no se combatió la evasión antes? O sea, ¿por qué tenemos 3 años y medio donde no se ha cerrado una empresa ni conocido a nadie que haya sido cerrado por evasión? Yo diría que eso es por desconocimiento, lo cual diría que la autoridad fiscal, la autoridad tributaria, perdón, no sabe lo que está haciendo, probablemente no es eso, o por falta de personal, entonces habrá que ver si van a contratar más personal para hacer ese trabajo, o sería por un tema de falta de tecnología, que no sé si están trabajando en ello. Por ejemplo, lo que se mencionó en la rueda de prensa, la semanal, hablaba de la factura electrónica, pero la factura electrónica es un proyecto que tiene de 2017, más en día fue que empezó eso. Y se ha quedado, y eso hay que decirlo, yo creo que es positivo, pero se ha quedado su implementación más que nada en los grandes comercios, o sea, que son empresas formales, grandes, que siempre han tributado. Entonces no veo cómo el gobierno va a enfocarse en luchar contra la evasión en este momento. Bueno, Richard, pero hay algo, inclusive de una forma jocosa. Anterior la gente decía cuando llegaba los viernes, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Era pensando como, tú sabes, un momento de relajación, porque salían, pero como tú dices, ahora mismo no hay como ese circulante en la calle. Ahora yo pregunto, Richard, por ejemplo, los impuestos han seguido cobrándose de forma normal. Inclusive la facturación eléctrica, como tú lo terminas de decir, se han implementado en muchos comercios. Entonces, yo digo, pero está bien, hay quienes opinan que no es necesaria una reforma fiscal, que no es necesaria, que con que se pueda lograr reducir un poquito la evasión fiscal, es suficiente, que no es necesaria. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que sí es necesario. O sea, creo que es necesario ir aumentando lo que se llama presión fiscal. Presión fiscal es cuánto recauda el gobierno dividido entre el tamaño de la economía o Producto Interno Bruto PIB. Nosotros somos el segundo país o el tercero de América Latina que tiene la presión fiscal más bajita. Hay diferentes maneras de hacer esto. Una de ellas, evidentemente, es combatiendo la evasión, siendo implacables con la evasión. Otra es tú cargándole impuestos a aquellas personas, a aquellos grupos sociales, a aquellos sectores económicos que siempre tú le has cargado, que era lo que se pretendía hacer con la reforma de octubre, con el proyecto de ley de reforma de octubre. Entonces yo creo que hay que hacer un plan país, o sea, hay que irse al Consejo Económico y Social, que era lo que constitucionalmente mandaba para este proyecto de ley, no ignorarlo como pasó, irse allá y discutirlo. Mira, necesitamos aumentar la presión en tanto los próximos 5 años, vamos a poner un esquema gradual de aumento con estas figuras impositivas, o vamos a hacer esto con la evasión. Pero cuando se habla de reducir la evasión hay que ver cómo se va a reducir. O sea, no puede ser, vamos a reducir la evasión. Bueno, pero ¿por qué no se redujo antes? Y tenemos que llegar al punto que estamos ahora. ¿Qué se hizo antes para reducir la evasión? Desde 2017 hay un grupo de instituciones que en 2017 que publicaron un informe donde detallan el tamaño de la evasión fiscal. Eso debía producirse o reeditarse, hacerse el cálculo de nuevo en 3 años, es decir, en 2020. Entiendo que en 2020 y 2021 por la pandemia no se hicieron, pero estamos en 2024. O sea, ¿cuál es la estimación del tamaño de la evasión fiscal en República Dominicana? Nosotros antes de trabajar con el problema, de encargarnos del problema, miramos a ver y mapeemos cuáles son los sectores económicos donde es más alta la evasión.
pero eso al menos públicamente no sabemos si se hizo. O sea, yo no lo he visto, no sé si está en algún documento interno del gobierno. Richard, verdaderamente la decisión del gobierno de no hacer esta reforma tributaria, la realidad es que evitó una crisis social, pero seguimos con el problema del tema de que se necesita hacer una reforma fiscal. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos inmediatos que puede traer la solución a un futuro no muy lejano para que esta crisis ya no afecte de una manera impactante a la República Dominicana de manera económica? Mira, si uno se fuera al plan de gobierno del PRM, cuando estaba en oposición en 2020, creo que en la página 75 hay una tabla, y en la cuarta fila de esa tabla, ellos hablaban de cómo equilibrar o cómo reducir el déficit fiscal. Y la solución era reducir 158 mil millones de pesos al gasto público. Claramente eso no tiene ningún asidero lógico, eso era propaganda más que nada, pero basado en eso fue que se construyó la idea a nivel social de que el gobierno gastaba mal y que el gobierno tenía un dispendio enorme, la administración pasada. Entonces yo creo que el hecho de que estemos en este punto es un reconocimiento de que lo que se hacía antes era bien. Y digo que era bien porque cuando uno ve las partidas que han aumentado, luego de eso uno se escandaliza. Por ejemplo, en nómina, en los últimos 3 años aumentó en 122 mil millones de pesos. Exactamente el monto que se necesitaba de la reforma fiscal. Ahí me van a decir, bueno, pero hay un grupo eso es aumento de salario para profesores, personal de salud, militares y policías. Es cierto, totalmente de acuerdo. O para pagar nuevas personas, nuevo personal en algunos de esos rubros. Totalmente de acuerdo. Pero la mitad de esos 60 mil millones de pesos no es para eso, es para otro tipo de personal administrativo del gobierno. Luego vamos a las pensiones, aumentaron 40 mil millones de pesos en los últimos 3 años y medio. ¿Por qué se pensionó tanta gente? ¿De dónde salen tanta gente para pensionarse? Y no estoy hablando de las pensiones solidarias de 6 mil pesos, esas son como 2 mil millones de pesos, 2.700 millones de pesos, que la podemos ver, la podemos cuestionar, bien, pero eso es pequeño. Hay 40 mil que aumentó, que uno se sorprende de esos números. Lo otro es el gasto en publicidad, que aumentó en 6 mil millones de pesos. El gasto en alquileres aumentó en 6 mil millones de pesos también. Entonces, hay una serie de gastos que uno lo va sumando y te da algunos 180, 190 mil millones de pesos, que es 50% más de lo que el gobierno pretende recaudar con la reforma fiscal de octubre. Entonces yo diría, bueno, ¿qué se puede hacer? Lo primero es tratar de ver de ese aumento de nómina que efectivamente, ¿quiénes están trabajando? Porque no puede ser que de momento casi todo el empleo privado que se ha generado, el empleo formal que se ha generado, perdón, es público, no es privado. O sea, el gobierno está creciendo a unos niveles bastante sorprendentes para cualquiera, bastante notables. Y segundo, yo le propondré al gobierno que frisen el gasto, pero no al nivel de ahora, sino al nivel de diciembre del año pasado. Porque esto ahora está ya contaminado con el aumento de gasto que hubo por las elecciones de mayo y de febrero. Entonces, son decisiones duras. Yo creo que antes de hablar de aumento de impuestos a una clase media que está muy golpeada porque le subieron la tarifa eléctrica, los combustibles siguen caros, porque tienen peores servicios, incluyendo el 911, porque la seguridad ha empeorado, la seguridad ciudadana, porque saben que si llueve, aquí, al menos aquí en la capital, hay temor de que qué va a pasar. Gente que el gasto en comida, el gasto en lo que sea le ha subido. Bueno, ¿cómo tú le explicas a esa gente? Es un problema político, que tú le quieres subir impuestos. La forma es diciendo que tú como gobierno te apretaste los cinturones con el gasto, algo que yo creo que todavía no ha sucedido. Bueno, Richard, también, que no lo has mencionado, hay una carga también impositiva que es los préstamos. Es decir, este gobierno ha tomado casi 40 mil millones de dólares en préstamos en estos últimos 4 años, y a veces uno se pregunta dónde ha ido ese dinero. Es decir, como economista, o tú canalizas los gastos del gobierno las inversiones, ¿dónde ha ido ese dinero? Mira, una parte de ese dinero ha ido a los subsidios durante la pandemia. Pon tú que la mitad. Y es entendible. Pero tanto. La mitad. Tanto, 20 mil millones de dólares. La mitad. Ahora el resto se ha ido en pagos de lo que es gasto corriente.
Para el que nos ve gasto corriente, cuando se refiere al gobierno, es el gasto en pago de nómina, pago de intereses de la deuda, pago en contratación de servicios como la publicidad, pago en transferencias al sector eléctrico para el subsidio y pago de subsidios en general. Nosotros teníamos algo, y era que desde al menos 1990, cuando está la serie de tiempo con esos datos, los ingresos del gobierno eran suficientes para pagar el gasto corriente. Y también daba ese ingreso del gobierno para pagar una parte del gasto de capital. La otra parte había que endeudarse. Después de 2020, eso cambió. Los ingresos del gobierno no dan ni siquiera para pagar el gasto corriente. En el 2020 y 2021, lo entiendo, por la situación de la pandemia. Pero esa situación debía normalizarse en 2022, en 2023, 2024, y ya en 2025 el presupuesto va igual. Entonces, eso es lo que habla de que el gobierno no está siendo fiscalmente responsable. Y es una anomalía, eso no es algo normal desde el punto de vista de la dinámica de la deuda. Con esto no quiero decir que el país está quebrado, que el país no va a poder pagar su deuda, no, el país puede pagar su deuda, el país es solvente y le van a seguir prestando. Ahora bien, el país tiene un problema serio, que creo que es lo que debe preocupar al gobierno, preocuparnos a todos de hecho, y es que el tamaño de los intereses de la deuda es muy grande. Para ponerlo en perspectiva, de cada 100 pesos que el gobierno recauda de impuestos o de ingresos corrientes, hay 24 que se deben utilizar para pagar ese costo de intereses todos los años. Eso va a ser en 2025. Solamente los intereses. Solamente interés. Eso equivale a 3.7% del PIB para 2025, o equivaldrá. Wow. Fíjense que el gasto más grande que hay del gobierno ahora mismo es el pago de el 4% de educación, 3.7 se está yendo en intereses adicional. Que no se sabe tampoco. No, que eso, intereses no es un gasto improductivo. No, yo digo el 4% de educación que bueno, no se esa sabe. es una discusión válida. Y yo creo antes que por lo menos tenerla. se estaban haciendo escuelas. Pero yo lo que quiero ejemplificar es que el tamaño de la factura de intereses ha sido tan alto que ya está casi igual que lo que gastamos en educación con el 4%. Somos de los 10 países del mundo que como proporción de sus ingresos estamos gastando más en pago de intereses. Eso no es algo saludable. Pienso que el gobierno debe poner ojo con eso. Hay que estar explorando alternativas. En ausencia de reforma, el gobierno yo creo que va a tener que modificar su proyecto de ley de presupuesto, aumentarlo un poco más. Y el déficit que yo creo que ellos le van a poner, ya sea ahora en diciembre o a mitad del año que viene, un presupuesto reformulado, es 3.5% del PIB, que es uno de los números más altos fuera de la pandemia. O sea que eso, estamos en situaciones, como digo, desde el punto de vista de gasto del gobierno, que no son normales y no son deseables. Bueno, Richard, algo siguiendo el tema de lo que tú estás planteando. Hay muchos economistas que han planteado que el gobierno lo que tiene que organizar la casa. Organizar la casa es decir, organizar el gobierno. Y te voy a poner algo que sucedió, pero ya esto es temporal, digamos, porque eso no ocurre con frecuencia, pues tengo que ser justo. Este sábado y el día de hoy, el sistema en el Banco del Gobierno, el Banreserva, se cayó el sistema. La gente andaba vuelto loco, y eso fue, te lo comento, porque no fue en una sola sucursal, sino decían ellos cuando íbamos que fue en la generalidad de las sucursales. Hoy pasó lo mismo. Cuando hablo de la organización de la casa, tiene que ver con todo esto. Entonces, ¿cómo explicarlo? Yo creo que el gobierno tiene muchas instituciones duplicadas todavía. Danilo Medina creó un decreto para eliminar instituciones. Este gobierno hizo algo similar, aunque a menor escala. Se está hablando de fusionar unos ministerios. Algunas cosas de esas yo las veo bien, otras las veo mal. Creo que desde el punto de vista, por ejemplo, de fusionar educación con educación superior, ciencia y tecnología, estamos dando reversa a lo que ha sido la tendencia aquí en otros países, que de ir especializando funciones dentro del sistema educativo para hacer la gestión más eficiente. Por ejemplo, tenemos un INAVIE que gestiona todo lo que es las transferencias en especie, ¿no? en comida, en utilería escolar para los niños. Tenemos el INAMIMA, que se encarga más de los maestros. Hay un instituto, IDIESE se llama, que se encarga de analizar las estadísticas de educación y generar políticas educativas. O sea, ha habido una descentralización operativa
en lo que es el sistema educativo. Pero ahora se vuelve a la centralización operativa, no así a una centralización conceptual o normativa, que debería ser la lógica. Pero bueno, eso vamos a ver cómo resulta, porque tampoco, yo creo que hay que dar el beneficio de la duda y esperar a ver qué pasa. Ahora bien, el problema es un problema de indisciplina fiscal, es decir, se está gastando mucho. Y yo a veces veo que se sube el gasto en nómina, se dan pensiones, y todo eso lo que hace, o lo que hay que hacer es financiarlo con deuda. Entonces, si tú aumentas tu deuda, aumenta el pago de intereses. Y si aumentas el pago de intereses, y aumentas tu nómina, aumentas las pensiones, tú tienes que ajustar de alguna manera. Y no puedes ajustar, no has podido ajustar con los ingresos. Entonces tú reduces lo que es el gasto de capital, que es otro problema fiscal que tiene el gobierno. Gasto de capital es, si usted tiene una casa, gasto de capital en su caso sería comprar una casa, hacer alguna remodelación en la casa, comprar un carro, comprar una maquinaria si usted tiene una empresita. O sea que son gastos que le pueden generar a usted dinero más para adelante, que son productivos. En el caso del gobierno, gasto de capital es asfaltado de calles, construcción de puentes, elevados, metros, teleféricos, etc. Entonces, el gobierno lo que ha hecho es que está aumentando nómina, aumenta pensiones, aumenta gasto de publicidad. Eso hace que aumenten los intereses de la deuda año tras año. Como no puedo entonces aumentar los ingresos, porque no he hecho reforma fiscal, ni estoy cobrando, ni estoy combatiendo evasión, pues tengo que tratar de equilibrar mi déficit y lo que hago es que reduzco el gasto de capital. Y eso genera el problema de que a futuro vamos a estar creciendo menos, porque mientras más pequeño es tu gasto de capital hoy, tú vas a crecer menos a futuro. Eso ha sido así en todas las economías de los últimos 200 años. Sucede que el gasto de capital que se proyecta para 2025, como digo, los economistas medimos la cifra en términos de la economía, del PIB, es 2.3% del PIB. Y esa es la cifra más baja, al menos desde 1990. No sé si más para atrás había algo más bajo porque no tengo los datos. Los datos publicados están desde el 90 en adelante. Entonces, ya estamos en una situación muy extraña, donde tenemos una carga de intereses muy alta, muy baja inversión pública, muy bajo gasto de capital, por lo tanto vamos a crecer menos, y los pocos ingresos que estamos teniendo se están diluyendo en pagar intereses de la deuda y en pagar nómina, y sobre todo en el déficit eléctrico, que es un número, que es un dato, una cifra que sigue todavía muy elevada. Richard, una preguntita ahí nada más. ¿Qué tiene que ver el Banco Central y Albizu, el gobernador, en este esquema de la economía nacional? Porque yo entiendo que tanto periodo que ha estado ese señor ahí al frente de la política monetaria del país, tiene que haber algún resultado positivo. ¿Cuál es tu consideración? Bueno, yo creo que estuviéramos peor. O sea, creo que el dólar estuviera mucho más elevado. O sea, creo que aquí hubiese una crisis de confianza muy fuerte en el gobierno. Sobre todo después de que... ¿Está haciendo bien Albizu? Yo creo que Albizu ha sido la tabla de salvación del gobierno. O sea, después de la pandemia, o sea, Albizu y su equipo, Valdés Albizu, su equipo, el gobernador, manejaron la economía, maniobrando. Imagínate que tú eres como un juggler, una persona que tiene varias pelotas, un malabarista, gracias, que tiene varias pelotas ahí en el aire. Bueno, eso hizo el Banco Central en la pandemia, y yo creo que salimos bien porque no hacemos una crisis. La inflación subió muchísimo, las tasas de interés luego subieron muchísimo, pero pudo haber sido peor si el gobernador no fuera quien estuviera ahí sentado. En esta situación yo creo que la indefinición con el tema de la reforma, de estos 5 meses, desde mayo que pasaron la elección hasta octubre, que finalmente se lanzó, se dio a conocer el proyecto de ley de la reforma fiscal, pues le generaron al Banco Central problemas para operativizar su política monetaria. Y luego la retirada de la reforma y no saber qué es lo que va a pasar, le siguen generando problemas. Y eso se ve en lo siguiente. El Banco Central tiene algo que se llama tasa de política monetaria, que es una tasa de interés que es como una señal para las demás tasas de interés de la economía. La de préstamos, la de certificado, la de hipotecas, etc. Normalmente, si esa tasa comienza a bajar, las demás tasas de la economía, tasas de interés me refiero, comienzan a bajar también. Aquí no ha pasado eso. Y creo que parte del problema, una gran parte del problema, es por esa indefinición que ha tenido el gobierno de qué es lo que va a hacer desde el punto de vista fiscal. Entonces, como vemos, la política fiscal que la maneja el gobierno dominicano, como en cualquier país el gobierno que la maneja, está generando problemas a la política monetaria, que es independiente porque la gestiona un Banco Central con solidez, con buena reputación e independencia, como es el Banco Central de República Dominicana. Entonces yo creo que sin Valdés Albizu, ahí sentado en la gobernación, estaremos muy mal.
y creo que los resultados que estamos viendo ahora han sido positivos porque está Valdés ahí. Si Valdés no estuviera ahí, tuviéramos una crisis. Richard, los economistas de República Dominicana, yo sé que de pandemia hacia acá han sufrido bastante porque muchas veces ustedes realizan estudios y quizás se hacen preguntas, pero ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué no se lleva acá? Hemos visto que, como nos hemos concentrado en hablar de este gobierno, hemos visto que en los últimos años la economía ha bajado bastante, especialmente la clase media baja ha sido un poquito forzada. Ahora bien, vimos en los primeros años de este gobierno que hasta devolvía dinero del presupuesto. Aparte de eso, veíamos también que los impuestos que se recaudaban iban a algunas obras, supuestamente. Ahora yo me pregunto, es verdad, se gasta, se toma préstamo, pero el gobierno también hace negocios que son rentables. Por ejemplo, en el caso de Aerodón, que paga por adelantado. ¿Qué está pasando con el gobierno que no se ha visualizado, que no se ha enfocado en continuar a hacer este tipo de negocio? Bueno, el caso de Aerodón es particular porque el gobierno lo que hace es que renegocia, inclusive antes de vencer el acuerdo actual, con Aerodón y extiende, creo que fueron 30 años al final que extendió la concesión. Como funciona es que el gobierno es el dueño de ciertos activos estratégicos nacionales, aquí en cualquier país. Uno de esos activos estratégicos es un aeropuerto. Si el gobierno no quiere, aunque mantiene la titularidad del aeropuerto, la pertenencia al aeropuerto, es el dueño, el gobierno no quiere gestionarlo. Bueno, se lo traspasa a alguien con el compromiso de que lo gestione bien, le haga inversiones que sea necesario, que dé algunos o rinda alguna labor que permita tener buenos indicadores de desempeño, que los vuelos no se atrasen, que las maletas no se pierdan, que la gente llegue a tiempo, etcétera. Y a cambio de eso, quien administra ahí, como se va a ganar un dinero, le da una parte del dinero al gobierno. Eso es lo que se llama el canon, y fue lo que el año pasado Aerodón, este año, Aerodón le dio al gobierno. Eran 750 millones de dólares, si mal no recuerdo. Sucede que el gobierno dijo que con ese dinero iban a hacer 8 obras, una de las cuales era la solución vial de la Plaza de la Bandera. Aerodón le dio el dinero al gobierno. Ahora, lo que no sabemos es en qué se ha usado el dinero, porque esas obras no se hacen en un año, se hacen en 2, 3 años. Y el que ve el nivel de avance de la plaza, al menos de la obra que está en la plaza, que se debe hacer en la Plaza de la Bandera, puede decir que no está avanzada. Entonces, habrá que esperar a ver el fin de año, cuando cierren las cuentas fiscales, cuentas presupuestarias, entender bien qué pasó ahí, porque no lo sabemos. Yo creo que el gobierno no puede hacer eso. Por ejemplo, eso es una especie de asociación, ese arrendamiento, ese canon que se pagó por Aerodón. Hay otras alianzas similares, como la de la Barrick en Pueblo Viejo, que el gobierno recibe una serie de impuestos y comparte los beneficios con Barrick. Pero, por ejemplo, en Barrick, el gobierno en los primeros, sin necesidad, 2 años de gobierno, lo que hizo fue pedir por adelantado una parte de esos ingresos, claro. Entonces ahora, lo que por ejemplo debía entrar en 2023, 2024, 2025, 2026, entró en 2021, 2022, 2023. Entonces tú vas a recibir como gobierno menos ingresos en este año el que viene, debido a esa situación. Igual pasó con unos adelantos que hubo de impuestos de la banca múltiple. O sea, lo vamos a sentir este año el que viene. Entonces, bueno, es una situación extraña. En un momento se decía que sobraba dinero. Yo creo que no sobraba dinero porque estábamos en un déficit, que se estaba ahorrando dinero. Pero le compramos la idea en ese momento. Bueno, un grupo de gente compró la idea, pero realmente estamos en campaña. Estamos con déficit. O sea, no veo cuál es el gran ahorro que tú tienes. Y más allá de eso, la deuda subiendo y la factura de intereses, como dije, que es lo más preocupante hoy, estaba subiendo también. Tengo una... Ay, dijo doctor, tengo una pequeña curiosidad, y es ¿qué tan factible es para la República Dominicana las negociaciones que se están haciendo actualmente, por ejemplo, con China? Negociaciones que... El libre comercio. Estados Unidos, China. Exactamente. Mira, eso es una pregunta muy interesante, sobre todo ahora que ganó Donald Trump. Y Donald Trump vuelve en enero a la Casa Blanca. Y Donald Trump tuvo una política, nosotros somos muy allegados a Estados Unidos por temas culturales, por temas comerciales, por cercanía.
Donald Trump llega a la Casa Blanca de nuevo y yo estoy seguro que él va a tener o a recrudecer la guerra comercial con China. Cuando yo digo eso es subir impuestos, llamados aranceles, a los bienes que los chinos le venden a los americanos, las importaciones de China. Cuando eso pasa, lo que vimos en la presidencia anterior de Donald Trump y la de Joe Biden, es que muchas empresas se fueron de China y comenzaron a instalarse en Vietnam, en Brasil, en México, algunas en Costa Rica, en Taiwán, Corea del Sur, algunas en Japón, porque son países amigables a Estados Unidos, muy cercanos a Estados Unidos territorialmente hablando. Sucede que nosotros podríamos como país, dado que estamos tan cerca de Estados Unidos, tenemos tanta vinculación de muchos niveles con Estados Unidos, aprovecharnos de esa coyuntura para atraer cadenas o segmentos de la cadena de producción de empresas americanas que están instaladas en China y se van a tener que mover eventualmente. El problema nuestro ahora mismo es que la educación no es buena. Entonces nuestra fuerza laboral no está tan preparada para asumir ese reto y hacer llamativo al país, hacer atractivo al país para que segmentos de la cadena de producción de empresas americanas o europeas que están en China, una vez salgan, por las medidas que yo entiendo que Donald Trump va a tomar a partir de enero, pues vengan y se localicen en República Dominicana. Es decir, que nosotros estaríamos perdiendo oportunidades en ese sentido. Finalmente ya estamos casi despidiéndonos, pero Richard, ¿cómo tú evalúas el desempeño que ha tenido este gobierno frente a las MIPYME? Inclusive dentro de la reforma hubo una medida que nosotros la aplaudimos, que fue eliminar el anticipo. ¿Cómo evaluar esto? Mira, yo escribí un artículo hace como 2 o 3 meses en el Listín Diario solicitando la eliminación del anticipo para al menos las micro y las pequeñas empresas. Y el gobierno lo puso en la reforma, en el proyecto de reforma fiscal, y yo estoy de acuerdo con eso. Creo que es una medida correcta. Dicho eso, yo creo que la situación actual de las MIPYME no puede ser peor. O sea, estamos en un ambiente de altos costos del dinero, es decir, las tasas de interés son muy elevadas. Como dije, eso tiene que ver más que nada con la indefinición que ha tenido el gobierno con el tema de la reforma fiscal, de qué es lo que va a hacer con la reforma fiscal. Actualmente la economía no está bien. Por ejemplo, tenemos los datos de crecimiento económico de septiembre y ahí el sector hoteles, bares y restaurantes, que es el indicador del turismo, creció prácticamente 0.2, 0.1. Y el sector construcción, que también tiene mucha demanda de bienes producidos o vendidos por MIPYMES, creció 0 en septiembre. Entonces hay una situación de estancamiento económico que a quien más duro le golpea a las MIPYMES. Entonces yo pienso que hay que revisar qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista económico, definir el tema tributario, definir qué es lo que va a pasar con la reforma fiscal. Si no se va a hacer reforma, comunicarlo, pero no estar que vamos a ver cómo cuadramos las cifras, porque hay muchas empresas, grandes, medianas, pequeñas, que tenían planes de expansión, de comprar maquinaria nueva, de construir un nuevo almacén, de expandir sus ventas a otras regiones del país fuera de la capital, que la han tenido que parar porque no saben cuál va a ser la situación tributaria que les va a afectar el año que viene. Entonces yo creo que para ayudar a las MIPYMES tenemos que ir definiendo eso desde ya. Wow, licenciado Richard Medina, gracias, súper clara todas sus definiciones y orientaciones para nuestro público, y de verdad, como siempre, un honor recibirle aquí, llevando buenas nuevas y explicando las trágicas que estamos viviendo económicamente aquí en nuestro país, la República Dominicana, que sé que en algún momento pues eso va a tener un bajadero. Así que gracias. Muchas gracias. En línea, invitado especial.